Muy buenas tardes, soy el ingeniero Héctor Octavio Fanjánel Córdoba, coordinador de la carrera de Ingeniería Mecatrónica aquí en la Universidad de Anáhuac, Veracruz, Campus Jalapa. A continuación, les vamos a presentar un tutorial sobre cómo programar una línea de manufactura, utilizando un PLC Siemens. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo de una línea de producción a escala usada en la materia de robótica industrial. Esta cuenta con 3 sensores y 3 actuadores. Aquí tenemos un actuador y un sensor que va a liberar nuestro material a la línea de producción. Aquí tenemos 2 sensores y 2 actuadores que van a clasificar nuestro material según lo programado. Aquí tenemos el diagrama sobre el problema que acabamos de observar. Bueno, este comienza con el primer sensor, que es el sensor 1, el cual va a detectar si tenemos material dentro de él. Si tenemos, entonces el actuador 1 pues va a proceder a empujar este material hacia la banda que tenemos de este lado. Después de esto vamos a llegar al siguiente sensor, que es el sensor 2, el cual va a sensar, y si es el color para el cual está programado, el actuador 2 pasará a realizar su trabajo y empujar nuestro material hacia la primera tolva. En dado caso de que no sea así, seguiría de largo y llega al sensor 3, el cual, si detecta lo que tiene que detectar, va a actuar el actuador 3 y lo manda a la tolva 2. En dado caso de que nuestro material pase los primeros 2 filtros y no los mande, significaría que sería un material defectuoso, por lo cual seguiría de largo. Este es el diagrama de estados de nuestro problema anterior. En la primera fase tenemos el despachador, que se va a activar si el sensor detecta que tenemos un material. Este va a llevar nuestro material a la línea de producción. Después damos un tiempo de espera para que llegue al segundo sensor. Si es el material que queremos, se activa el actuador y lo pasa por la tolva 1. De no ser el material que necesitamos, continúa por la línea, le damos un tiempo de espera a llegar hacia el tercer sensor. De ser el material necesitado, se activa el actuador y baja el material por la tolva número 2. Si no es así el caso, significa que es un material defectuoso y pasa a otra fase. Bueno, ahora vamos a ver cómo utilizar TIA Portal para la programación de un PLC. Empezamos por abrir un proyecto nuevo. En este caso, bueno, yo voy a abrir un proyecto pero que está vacío. Y lo primero que tenemos que hacer es dar de alta el PLC que vamos a programar. Buscamos entre la librería de PLCs que tenemos dentro del software, el que represente el PLC que estamos usando físicamente. En este caso yo tengo un S7300, 313, este de aquí, este de acá. Esta es cosa nada más de buscar el modelo del PLC que ustedes tengan. Esperamos unos segundos a que nos agregue toda la información del PLC. Y listo, ya lo tenemos aquí. Segundo paso. Vamos a empezar a agregar nuestras variables que vamos a utilizar en nuestro código. Para ello me voy aquí, tags, default tag table, y aquí vamos a empezar a utilizar cada una de las variables que, de acuerdo a la metodología paso a paso que vimos, vamos a requerir. En este caso, por ejemplo, voy a agregar una variable que se llame arranque, que representa el botón de arranque. En esta segunda parte, este es el nombre con el que lo vamos a conocer en el código, y el tipo de variable lo seleccionamos acá. En este caso, booleano es correcto. Segunda parte, bueno, siguiente columna. Aquí, por ejemplo, es muy importante ver que tenemos en tipo de operando, tenemos los valores I, Q y M. I es para inputs o valores de entrada.
Q es para cuando nosotros queramos hacer algo de salida. Y M es para espacios en la memoria, para valores de memoria. En este caso está bien así. O sea, lo vamos a dejar porque el botón de arranque representa justamente que yo presiono un botón. Entonces yo recibo una entrada. Entonces esto lo dejo tal y como está. Y aquí en comentarios vamos a ponerle botón de arranque. Es recomendable, dado que tendríamos todos nuestros valores de entrada en un mismo módulo de un PLC, pues que vayamos definiendo estas variables primero. Por lo tanto, las siguientes variables que voy a definir, que son valores de entrada, serían lo de los sensores. Entonces voy a poner sensor 1. Esto está bien. Aquí simplemente, se dan cuenta, cambiamos el número de bit para que justamente tengamos esto ubicado en una entrada diferente. Y aquí le vamos a poner, este sería el sensor de, voy a ponerle despachador. Así los voy a conocer dentro de mi código. Voy a agregar un par de sensores más. Sensor 3. En este caso, este sería el sensor de la tolva, vamos a llamarle A. Y a esta vamos a llamarle sensor de la tolva B. Recordemos que en nuestro proyecto buscamos que nuestro producto que vaya por la banda pueda ser separado en dos tolvas, la A o la B. Y en el caso de que tengamos algún producto defectuoso, este debería de continuar. Entonces, en este caso, el sensor 2 será aquel que esté en la zona donde nosotros determinaríamos si es posible llevarlo a la tolva A, y el sensor 3 es el que nosotros colocaríamos para determinar si vamos a mandar el producto a la tolva B. Ahora, vamos con nuestras salidas, cosas que nosotros queremos hacer. En este caso, nosotros vamos a tener 3 pistones que vamos a accionar. Uno sería en el despachador, otro sería en la tolva A y otro sería en la tolva B. Aquí lo importante es que como nuestros pistones o cilindros son de doble efecto, vamos a necesitar una variable para determinar que se extienda y otro para que se retraiga, o para determinar o conocer más bien la posición en la que se encuentra nuestro cilindro. Por lo tanto, voy a llamar a estas variables, cilindro despachador retraído. Creo que el nombre está muy completo. Voy a ponerle nada más cilindro 1. Tipo booleano está bien. Aquí ya vamos a cambiar. Esto ya sería de salida. Y vamos a iniciar desde el módulo 0. Esto es muy importante porque así como los colocamos es como tendríamos que conectarlos físicamente a las entradas de los diferentes módulos. Aquí, para complementar, voy a ponerle cilindro 1A. En mi cabeza yo entiendo que cuando llame A es para cuando este esté retraído y B cuando esté extendido. De todas maneras lo puedo poner en mis comentarios. Cilindro A retraído. Y puedo llamar a otra variable cilindro 1B. Prácticamente todo lo mismo, solamente que ahora sería para el cilindro A. Perdón, me equivoqué. Cilindro 1 extendido. Igual acá, ¿no? Sería cilindro, pero 1, no cilindro A. Y así voy a agregarlo prácticamente para el cilindro 2 y 3. 2A, cilindro 2B, 3A, 3B. Incluso para ser un poquito más claro, a lo mejor podría poner aquí no solamente como cilindro 1, sino cilindro de despachador, ¿no? Y este también del despachador.
Y este sería cilindro, tolva A, retraído, cilindro, tolva B, no, tolva A sigue siendo la misma, extendido. Cilindro, tolva B, retraído, y cilindro, tolva B, extendido. Fíjense que ahorita, viendo justamente este tipo de nomenclatura, creo que mejor voy a optar por utilizar un 0 cuando el cilindro esté retraído, un 1 cuando esté extendido, y simplemente una letra que represente el cilindro del cual estamos trabajando. Por ejemplo, aquí yo creo que mejor los voy a llamar cilindro despachador 0 y aquí cilindro despachador 1. Así creo que se me hace más claro entender de qué cilindro hablamos y en qué posición se encuentra. Aquí cilindro de la tolva A retraído, entonces lo voy a poner a 0 y a este le voy a poner A1, B0 y B1. Finalmente agregaríamos lo que son algunos espacios de memoria, que son básicamente los que vamos a utilizar para los diferentes pasos que, de acuerdo a nuestro diagrama de estados, establecimos que van a ser 9. Por lo tanto, aquí voy a poner banderas, ¿no? Que sería paso 1. Aquí nuevamente voy a cambiar tipo de variable. Voy a usar ahora nada más estados en la memoria. Vuelvo a empezar desde 0. Y pues aquí no hay mucha descripción realmente. Este es el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7, paso 8 y paso 9. Como cada módulo tiene hasta 8 posibles entradas, aquí, debido a que yo necesito 9 pasos, se dan cuenta, aquí cambiamos este primer dígito a indicar que esto ya debería de ser agregado en un segundo módulo. ¿Sale? No lo puedo agregar en las 8 entradas que tengo normalmente. Y bueno, esto sería la declaración de mis variables. A continuación, lo que haríamos sería empezar a programar nuestros diagramas de condiciones, bueno, nuestros bloques de condiciones y nuestros bloques de acciones. Para hacer ello, nos vamos aquí donde dice Program Blocks. Y además del main, que es uno que tenemos que tener siempre por defecto, vamos a agregar un par de bloques nuevos. A este le voy a llamar bloque de condiciones. Y lo voy a utilizar como un bloque de función. Como vamos a establecer ciertas causas y consecuencias, pues bueno, vamos a usar este tipo de bloque que es el de función. Y así como agregamos condiciones, vamos a generar otro bloque que sería para determinar las acciones. Igual. Listo. Ahora continuaremos con la programación propiamente de nuestro PLC, dadas las condiciones que se deben de cumplir para realizar distinto tipo de acciones. Primera acción que queremos realizar pues sería que se extienda el cilindro del despachador, que es básicamente el que nos va a meter el primer bloque en la banda transportadora. Para ello, pues yo voy a empezar, para que creo que sea un poquito más sencillo, colocando aquí al final una bobina que representaría el paso que queremos realizar. ¿Sale? Vamos a ponerle así, paso 1.
Y posteriormente nuestro bloque de acciones, nosotros usaríamos la condición de que si se acciona el paso 1, nosotros realicemos una acción, que en este caso sería llevar nuestro actuador, nuestro cilindro de doble efecto, que es el despachador cilindro D, a su posición número 1. O sea, básicamente esto es lo que queremos hacer, ¿sale? Dentro del paso 1. Ahora, ¿qué condiciones tendríamos que cumplir para que pueda yo empezar a realizar el paso 1? Bueno, aquí voy a colocar de entrada dos condiciones muy importantes. Lo que estoy colocando aquí son interruptores normalmente abiertos, que en el caso de que se cumplan las condiciones de aquí, que yo les señale, van a cambiar de estado. Mi primera condición sería, pues evidentemente, presionar el botón de arranque. Si yo presiono el botón de arranque, esto automáticamente me va a cambiar el estado de este interruptor normalmente abierto a cerrado. ¿Y qué otra cosa sería importante tener en cuenta? Bueno, para asegurarme de que yo en mi despachador sí tengo objetos que puedo llevar a la banda, pues puedo utilizar aquí justamente el sensor del despachador, que es el sensor, ¿dónde está? Aquí está. El sensor número 1. Si yo sé en mi despachador que todavía estoy detectando que hay objetos, entonces este también se va a cerrar. Cuando ambas condiciones se cumplan, entonces yo podré ejecutar el paso número 1. Ahora, un detalle importante. Si yo lo dejo así, podría encontrarme en una situación negativa donde ¿qué pasaría si en la banda yo ya tuviera algún objeto que haya quedado como residuo de algún proceso anterior? Entonces voy a agregar un par de condiciones adicionales a esto, que serían básicamente dos interruptores normalmente cerrados. Ahorita vamos a ver por qué. En este caso, los interruptores normalmente cerrados los vamos a asociar a los sensores 2 y 3, que son sensores que tenemos posicionados sobre la banda, que están justamente enfrente de las tolvas a donde queremos llevar los objetos. Si yo me aseguro de que estos objetos no están detectando nada tampoco, o sea que no hay nada ahí en la banda, pues también los voy a dejar en este estado, que sería normalmente cerrado. Y finalmente necesitamos una última condición. Ahorita voy a explicar también a qué se refiere esto, que es básicamente, aquí yo voy a colocar una condición que me permita desconectar el paso 1, porque si todo esto se cumple, el paso 1 se va... Bueno, antes de agregar esto voy a explicar algo más importante. Para que yo pueda activar la bandera del paso 1, para que yo en mi paso 1 tenga un valor real, necesito que estos dos me regresen un valor de 0 para que se queden normalmente cerrados, es decir, que no haya nada enfrente de estos dos sensores, que haya algo enfrente del sensor 1 para que este cambie de valor a la posición cerrada, y que el arranque o el botón de arranque sea presionado. ¿Cuál es el problema? Que si yo lo dejo así, cuando yo deje de presionar el botón de arranque, esto se va a desactivar, porque esto va a regresar a su estado normalmente abierto. Entonces vamos a realizar algo que se llama un enclavamiento. ¿Qué es un enclavamiento? Bueno, va a ser una forma de mantener esto encendido, y vamos a ver cómo se da esto. Yo voy a agregar aquí una línea en paralelo a mi proceso, y vamos a ponerle aquí que si se realiza la condición paso 1, entonces cuando el paso 1 se ha activado, entonces esto automáticamente se va a cerrar, y como esto va a estar cerrado aunque yo deje de presionar el botón de arranque, esta línea me va a quedar energizada y el paso 1 me va a quedar encendido. Entonces, si se dan cuenta, hacerlo de esta manera es como una forma análoga de mantener memoria. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo dejo estas condiciones así, nunca podría desconectar el paso 1. Por lo tanto, voy a agregar aquí un último contacto normalmente cerrado,
que me permita a mí saber cuándo puedo desactivar la condición del paso número 1. ¿Sale? Ahorita vamos a tener que regresar a este punto. Pero bueno, de momento así es como nos podría quedar esta condición. Si se presiona el botón de arranque, si el sensor 1 está detectando algo, que es el del despachador, y estos no están detectando nada, se va a activar el paso 1. ¿Y qué es lo que va a realizar mi paso número 1? Aquí lo estamos viendo. Va a accionar el cilindro de doble efecto a su posición extendida. Justo después de esto tendremos que hacer lo contrario, ¿no? Que ahora termina y regresa a la posición de cerrada. Entonces, aquí es un poquito más sencillo de realizar este paso porque ¿cómo puedo yo regresar a mi posición cerrada? Simplemente, si yo me doy cuenta de que ya se realizó el paso 1, ¿ok? Yo en ese momento lo que quisiera hacer es que automáticamente yo pase al paso número 2. ¿De acuerdo? Y en mi paso número 2, ¿qué es lo que yo voy a querer hacer? Bueno, lo agregamos en mi bloque de acciones. En el paso 2, lo que vamos a querer será regresar nuestro cilindro, pero ahora a su posición retraída. Es decir, el cilindro D debería de regresar a su posición 0. Muy importante, dentro de las condiciones, no solamente es importante cerciorarnos de que se cumple la condición del paso 1, sino si también me doy cuenta de que el cilindro está extendido, entonces yo lo voy a retraer. Por lo tanto, esa condición de que el cilindro esté extendido, también lo voy a agregar aquí, con un interruptor normalmente abierto. Nuevamente, si mi cilindro D se encuentra en la posición 1, cambiaría esto a esta posición y entonces accionaríamos la bobina de este pistón para que ahora pase a su posición cerrada. Pero nuevamente esto podría ser una acción instantánea. Para que esto permanezca en el tiempo necesitamos enclavar, y para enclavar voy a agregar aquí una siguiente condición que será el paso 2. Y tal y como lo vimos en el paso anterior, si yo lo dejo así, me quedaría esto enclavado todo el tiempo. Para que yo tenga un seguro que me permita abrirlo en algún momento, necesitaré una condición. Ya en este momento podemos darnos cuenta de cuál es la condición que nosotros necesitaríamos cumplir para que se libere el enclavamiento del paso número 1. Se dan cuenta, para que, como el paso 2 implica retraer el cilindro y el paso 1 extenderlo, no pueden estar ocurriendo ambas al mismo tiempo, porque no podría yo estar realizando ambos procesos simultáneamente. Por lo tanto, ¿cuándo quiero que se deje de accionar el paso 1? Pues cuando yo estoy ejecutando el paso 2. O sea, si yo me doy cuenta de que el paso 2 ya empezó a ejecutarse, en ese momento libero el paso 1. Entonces ya por ahí se deben de ir dando cuenta, o deben de ir sospechando cómo vamos a hacer el siguiente paso. Nuestro siguiente proceso será ahora simplemente esperar un pequeño tiempo para que nosotros podamos esperar a que nuestro primer objeto llegue a la posición del primer sensor. Por lo tanto, lo primero que necesitamos para ejecutar el siguiente paso será, nuestra condición para ejecutar el siguiente paso será empezar en el paso 2. ¿Y cuál es el paso que vamos a querer ejecutar aquí? Pues será el paso 3. Ahora bien, en nuestro paso 3, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Bueno, aquí además voy a agregar otra condición. Además de esto, debería de asegurarme de que mi sensor del cilindro se encuentra nuevamente en su posición 0. ¿Sale? O sea, yo no voy a empezar a ejecutar esto hasta que no me asegure de que el cilindro está nuevamente cerrado. Y ya con estas condiciones puedo ejecutar el paso número 3. Y bueno, ya de una vez nos vamos adelantando con esto. Sabemos que todo paso necesitamos enclavarlo para que permanezca en ejecución. Entonces aquí ya de una vez el enclavamiento será
con el paso número 3. Y pues nuevamente necesitaremos alguna condición que nos permita salir del enclavamiento. Ahora, en cuanto a acciones, el paso 3, ¿qué es lo que implica? De acuerdo a nuestro diagrama de estados, nuestro paso 3 solamente implica esperar un tiempo. Por lo tanto, si yo aquí empiezo a ejecutar mi paso número 3, lo que debo de hacer es mandar a llamar a un contador. Por lo tanto, aquí voy a buscar en timers, voy a usar un bloque llamado ton. Y este ton, básicamente, lo voy a dejar con los valores que tienen por defecto. Ay, no sé por qué quedó acá, aquí arriba. Esto no. Y solamente necesitaríamos configurar cuánto tiempo queremos esperar. Entonces aquí le voy a poner si el tiempo es de, creo que aproximadamente 1 o 2 segundos. Esto tendríamos que medirlo en la banda transportadora, cuánto nos toma llegar a la posición del sensor. ¿Sale? Y básicamente ese sería nuestro paso 3, ¿no? Ejecutar la acción de un timer. Finalmente, paso 4. Puedo empezar con ¿qué necesito para ejecutar mi paso número 4? Que es el que voy a poner aquí. Pues primero necesito asegurarme de que el paso anterior que se haya ejecutado sea el paso 3. Pero también necesitamos ahora ver que se haya cumplido la condición de un timer. Aquí se dan cuenta, ya me aparece la opción del timer que yo acabo de agregar. Este timer lo voy a considerar un valor de entrada. Y con esto voy a también enclavar mi paso 3. Perdón, mi paso 4 aquí lo voy a enclavar. Y nuevamente necesitaría un seguro. Paso 4. Como esta es una espera en el tiempo, realmente para liberar este cilindro que tendríamos en el caso anterior, pues no directamente, bueno, vamos a regresar a estas condiciones que yo tenía previamente. En el paso 1 yo me estoy dando cuenta que lo que estoy haciendo es que mi primer cilindro se está extendiendo y en mi paso 2 retrayendo. ¿Cuándo voy a liberar esta condición de que el cilindro se está retrayendo? Cuando este se tenga que volver a extender. Y pues técnicamente en todo nuestro proceso eso no va a volver a ocurrir hasta que no volvamos a iniciar. Entonces aquí realmente la única forma de liberar el paso 2 es que yo sepa que se está realizando como tal el último paso de todo nuestro proceso, que en este caso me voy a adelantar, que sería el paso 9. No sé si ahorita queda mucha lógica, pero básicamente yo puedo dejar mi cilindro en esta posición y no necesito liberarlo hasta que no sepa que voy a volver a empezar mi proceso. Como mi proceso solo tiene 9 pasos, pues lo voy a dejar así. Aquí, para nuestro paso 3, que es el enclavamiento, tendríamos que usar ya propiamente la acción del segundo cilindro. Entonces esto lo voy a dejar todavía pendiente. Estábamos aquí realizando las condiciones del paso 4. Después de que ya ocurrió lo del timer, nuestro paso 4, ¿qué sería? Pues que ahora yo accione el cilindro de la primera tolva. El cilindro de la tolva A tendría que pasar ahora a mi posición abierta. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, este enclavamiento lo podríamos liberar también. Como no hay ninguna otra acción, simplemente cuando se cumpla el paso 4.
Y este, que es el paso 4, lo podríamos liberar cuando empecemos a realizar el paso 5. Y así sucesivamente. Algo así es lo que tendremos que realizar para el resto de nuestro diagrama de estados. Pero en esencia así es como tenemos que programar nuestro PLC. Al terminar de programar, descargamos el código de nuestra computadora a nuestro PLC.